Record. Hola, les invito a esta nueva cápsula. En ella vamos a hablar del trauma, específicamente cómo acoger a los chicos y chicas en situaciones traumáticas. Vamos a partir diciendo que tomamos la información en esta guía para padres, para infundir confianza, alegría y resiliencia, de Peter Levine y Maggie Klein. Y vamos a explicar entonces con una frase inicial que dice: la mala noticia es que el trauma es parte de la vida. La buena noticia es que la resiliencia también lo es. Y la resiliencia es la fortaleza que nosotros vamos desarrollando en la medida que vamos abordando, afrontando las situaciones difíciles, complejas o traumáticas, incluso desde la niñez. El trauma es difícil de definir, así como algo tan exacto, porque es una vivencia personal y subjetiva. Sucede cuando el niño o la niña vive una experiencia muy intensa de manera imprevista. Ellos dicen como que les cayó un rayo, es abrumadora, genera una alta energía de estrés, y en esa sensación de estar abrumado y sobrepasado, los chicos se suelen desconectar de su cuerpo, mente y espíritu. Eh, Porque de alguna manera esta situación que experimentaron sobrepasan su mecanismo de afrontamiento. Esto quiere decir que siente que no tiene los recursos para abordarlo, o que la situación es demasiado intensa o prolongada para los recursos que tiene en ese momento. Y luego entonces surgen emociones como el miedo, la ansiedad, a lo que puede pasar, a lo que le van a decir. También hay emociones que pueden surgir como la culpa, la vergüenza. Y si esto se mantiene a largo plazo, ¿cierto? Se genera estrés que va afectando su capacidad de desenvolverse normalmente, y altera su bienestar, la energía vital para responder al día a día y su confianza, lo que lleva a una autoestima, ¿cierto?, que está ahí afectada. Entonces, si nosotros dijéramos que es lo distinto o lo contrario al trauma, es el empoderamiento. Es enfrentarse a una situación que se percibe como compleja, o estresante, pero creer que tengo los recursos para poder abordarla adecuadamente, para poder resolverla o para poder sostenerla. Por lo tanto, lo propio del trauma es la sensación de vulnerabilidad. Y eso va a depender de muchos factores, no es unicausal. Factores como la edad, el tipo de experiencia, las experiencias anteriores, el tipo de apego, ¿cierto? Hay apego más seguro, hay apego más ansioso, más evitativo, más ambivalente. De tal manera que dos hermanos frente a un mismo evento pudiese suceder que para uno fuera un evento traumático y para el otro no, ¿ya? Porque tiene que ver más con la valoración subjetiva del evento que con el evento en sí mismo. El trauma entonces tiene que ver con la capacidad de resiliencia de ese niño o niña, con la capacidad de sentir que se fortalece. No reside en el suceso, sino en el sistema nervioso del niño, y la base es principalmente fisiológica. El cuerpo responde desde una sensación de extrema amenaza, y entonces generalmente se paraliza o se queda totalmente congelado frente a la situación, y eso significa que en el futuro situaciones similares lo va a llevar a esta misma memoria emocional y va a tender a responder de la misma manera, y se va a paralizar, incluso cuando ya sea grande y ya no sea ese niño o esa niña pequeña. Si no se trabaja la situación traumática, va a hacer que en el futuro la persona se paralice frente a la vivencia similar o frente a la experiencia de estímulos similares. Entonces, lo que queremos decir es que frente a situaciones traumáticas, el cuerpo va a responder según patrones ya aprendidos. Incluso hay patrones que son heredados evolutivamente, ¿no? Tenemos alguna información que hemos recibido en nuestro ADN de cómo enfrentar o abordar situaciones complejas. Las respuestas primarias instintivas son tres, básicamente. Una es huir o evadir,
la otra es pelear o luchar contra la amenaza, pero cuando la amenaza se percibe demasiado fuerte, la tercera posibilidad es la parálisis, que es el mecanismo más primario de respuesta frente a una situación que se evalúa como traumática. Y esto es porque la función principal de nuestro cerebro no es ser felices necesariamente, sino que es sobrevivir. Entonces me va a llevar a responder para sobrevivir o huyendo de la amenaza o peleando frente a la amenaza, pero cuando ya es demasiado fuerte, entregándome, ¿no? Congelándome, como quedándome como estoy y que algo pase y me permita sobrevivir. Eso es como lo que traemos programado. A mí me encanta hablar de mis gatos Taylor y Selena, porque al igual que yo son mamíferos, ¿cierto? Y los mamíferos compartimos un poquito algo sobre las emociones. Y la diferencia de ellos es que la verdad es que cuando ellos se enfrentan a una situación amenazante y luego pasa la amenaza, ellos vuelven a su vida normal. Pero en cambio nosotros cuando nos enfrentamos a una amenaza, generalmente volvemos a imaginarla, a recrearla, a rumiarla, vienen pensamientos intrusivos y eso va generando, ¿cierto?, que nunca pase realmente esa amenaza, ¿no? Que de alguna manera estamos conectando con ella de manera permanente. Entonces, a diferencia de mis gatitos que frente al estrés después van a volver a hacer lo mismo de siempre y van a confiar en la vida, en que hay una salida, simplemente por instinto, nosotros podemos libremente imaginar o recordar una nueva situación de amenaza o recordar la pasada, por ejemplo. Y eso es lo que nos hace tan difícil superarlo. Por eso es importante trabajarlo. Y la primera fuente de trabajo es el cuerpo. Atender al cuerpo del niño o de la niña. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde te duele? ¿No? Así como nosotros podemos tener recuerdos auditivos, visuales, olfativos, también tenemos recuerdos emocionales. Entonces, en un evento que yo percibo un estímulo similar al que yo percibí cuando estaba en medio de situación traumática, puede mi cuerpo volver a traerme las emociones y las sensaciones propias de ese trauma a través del cuerpo. Por eso los niños se vuelven mucho más resilientes cuando aprenden a distinguir las distintas emociones en su cuerpo, ¿no? Y también a trabajar la calma como una emoción evocada en su propio cuerpo. Cuando hablamos de estar tranquilos y respirar profundo, lento, estamos emulando la respiración que tenemos en la calma. Cuando hablamos con una voz neutra, baja, también hablamos como se habla en la calma, un poquito como susurrar también, ¿no? Y entonces al percibir esas sensaciones, se va tranquilizando incluso la emoción recordada a través del trauma. En cambio, cuando los niños no son capaces de visualizar sus emociones en su cuerpo, se desconectan del cuerpo, esta trauma se sigue reviviendo en la mente y desconectada del cuerpo se hace mucho más difícil trabajar. Por eso vamos a revisar estos primeros auxilios y vamos a ver los pasos que estos autores nos dan, ¿cierto? Y antes de poder contener una situación traumática en un niño o una niña, tenemos que estar nosotros calmados. Por eso el primer paso no tiene que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Verificar las propias respuestas corporales. Tomarte el tiempo para hacer como una especie de escáner de tus emociones, de tu propio cuerpo, ¿cierto? Respirar profundamente y lentamente, como lo haríamos si estuviéramos muy calmados, en una situación neutra o amistosa o agradable. Y esperar que nosotros lleguemos a esa calma antes de ir a abordar a un niño. Si hay un chico o una chica que está vivenciando una situación traumática o recordando una situación traumática y yo le digo, cálmate, pero ¿qué te pasa? Pero dime, ¿tienes que confiar en mí? No soy una puerta, ¿no? Porque mi emoción intranquila va a hacer todo el efecto contrario que yo quiero. Esa persona no se va a calmar, sino que le va a aumentar la sensación de estar inseguro y frente a una amenaza. Luego va la nueva situación. Como se ve el niño, está en shock,
Estos autores dicen, mira, cuando los niños están en shock, los ojos están vidriosos, la piel se pone pálida, ¿cierto? Por los efectos que tiene el activar el sistema amenaza, el sistema nervioso en nuestro cuerpo. El pulso y la respiración se hacen más superficiales, más rápidos probablemente. Hay una desorientación, no sabe bien qué pasa, ni dónde está, ni cómo está. Puede estar incluso con una apariencia excesivamente tranquila, ¿no? Como en una situación como no llora, no se desespera y puede incluso actuar como si nada hubiera sucedido. En ese caso, tenemos que volver a la calma, hablando nosotros con una voz muy calmada. Ojalá también traspasar esa emoción de calma, corregulando y también proveyendo alguna frase o algún gesto que le evoque seguridad afectiva, ¿no? Está bien, va a pasar, yo te estoy acompañando, cómo te sientes, estás conmigo, etcétera, ¿ya? Más importante que decir lo que digo es cómo lo digo. Y cuando vaya pasando el estado de shock, entonces nosotros le vamos pidiendo que haga como un escáner corporal, ¿no? Que vaya tomando conciencia de lo que le va pasando a su cuerpo, ¿cierto? ¿Te sientes bien en tu cuerpo? ¿Te sientes bien en tu cabeza, en tu brazo, en tu pecho? ¿Algo te duele, ¿cierto? De manera que el niño vaya reconectándose con su corporalidad y vuelva a cohesionar, ¿cierto? Y no siga disociado o en el shock fuera como de la experiencia presente. Baja tu ritmo para seguir el de tu hijo y observar cuidadosamente los cambios. La idea es que no, no, si se ve súper bien, está bien, ya, listo, todo pasó. No, porque esa es nuestra ansiedad, que queremos que todo pase, ¿no? Observar, tolerar el silencio, acompañar con la voz neutra. Es muy importante esperar 1 minuto, 2 minutos de silencio entre una pregunta y otra. Preguntar y no dar respuestas a la experiencia del otro que yo no puedo responder porque no es mi experiencia. Acompañar con la propia tranquilidad, con gestos serenos, con voz serena y darse todo el tiempo que este proceso necesita, ¿ya? Luego se genera se continúa, ¿cierto? Validando las respuestas físicas del niño o de la niña. Ojalá si está llorando que pueda llorar, si tiembla que pueda lograr la calma a poquito, no apurar. Sus reacciones corporales son producto de la activación de un sistema de amenaza a través del sistema nervioso central, ¿cierto? De reacción frente a la amenaza o al estrés. Y volver a la calma toma un tiempo, minutos, ¿cierto? Al menos. Y los niños cuando lloran o tiemblan después de una situación traumática, por ejemplo, y que tienen el espacio para hacerlo, se pueden recuperar más pronto, ¿no? También hay que confiar en la capacidad y en los recursos de ese niño o niña. Ese niño o niña ha desarrollado recursos desde antes de nacer incluso. Por lo tanto, también hay que pensar que trae también un sistema de abordaje evolutivo. Por lo tanto, acompañar en el proceso, tratar de no interrumpirlo, confiar, transmitir la confianza en sus capacidades, estando ahí, permaneciendo ahí con el niño desde mi propio equilibrio y esperando y confiando que valora su propio equilibrio. Y si hay dificultades, por ejemplo, si llora, llorar está bien llorar, no es una traumática. Decirle que no llore sería como decirle que no haga lo que debe hacer naturalmente, ¿no? Hablarle con la voz tranquila, reconfortar, darle seguridad afectiva, está bien, estoy contigo, va a pasar, ¿cierto? Animarlo a descansar el tiempo que requiera. Hay niños que no quieren descansar y se quieren activar el tiro, acompañarlo un poco en eso, ¿cierto? Pero también es importante que haya un descanso y haya un sueño reparador. Eh, Tratar de no interrogarlo en ese momento de lo que pasó, cuando hay una conversación sobre lo que pasó, podría ser una conversación más horizontal que vertical,
más como, dime, necesito saber, porque tú tienes que confiar en mí o porque no sé qué. Es como, oye, a veces me sentía así, a mí me pasó cuando era niño, cuando era niña, tal cual cosa, y me sentía así, a ti te pasó lo mismo, ¿cierto? Y generando la posibilidad de darle seguridad en este descanso, eh, sobre todo también atendiendo a la realidad del cuerpo. Y luego observar sus emociones, ayudarlo a ir también experimentando y observando sus emociones, si están las emociones un poco intensas y desbordadas, volviendo a practicar con ellos algún tipo de ejercicio o de respiración que provea la calma. Y entendiendo también que es mucho mejor cuando ellos se pueden hacer conscientes de sus emociones. ¿Cómo te sientes? Eh, y esos sentimientos también validarlos. Cuidado, porque nosotros tendemos a invalidar las emociones de los niños y la idea es hacer todo lo contrario, es invalidarlo, compartir alguna experiencia propia en que has pasado por esas emociones también y conectando para que también se vaya sintiendo segura o seguro en ese vínculo que tiene contigo. Así también no se va a sentir como raro, no va a tener vergüenza, culpa. A cualquier niño en esa situación le hubiera pasado lo mismo. Si yo hubiera pasado por eso, también me sentiría así, ¿cierto? Generar esta sensación de red, de conexión, de seguridad, para que el niño entienda que esta reacción frente a la situación desbordante, de llanto, de miedo, de parálisis, de huir, lo que sea, es propia y natural de nosotros los seres humanos. Y ojalá también poder liberar un poco esta experiencia a través del cuerpo, bailando, cantando, o por ejemplo, con metáforas de cosas similares a través de cuentos. Las metáforas son excelentes para esto. Y también expresando a través del arte, de las manualidades, modelando con plasticina, etc. Bueno, esta es nuestra cápsula de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.